Muy poca gente tiene la fortuna de desarrollar su verdadero potencial creativo y al mismo tiempo lograr éxito comercial sin comprometer ciertos aspectos en función de las demandas del sistema y las convenciones establecidas. Algunos dejan atrás sus sueños y terminan por adaptarse al establishment con mayor o menor dificultad. Otros son relegados al anonimato de los márgenes de la sociedad. Y unos cuantos más deciden agarrar su mochila y vagabundear en total libertad sin techo ni ley. La película Sin Techo ni Ley cuestiona el verdadero significado de libertad. Estrenada en 1985, casi una década después de su anterior película de ficción. La cineasta francesa, nacida en Bélgica, Agnès Varda, logró uno de los mayores éxitos en su carrera. El filme ganó el premio León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. El personaje principal es una joven vagabunda llamada Mona, que interpreta la actriz Sandrine Bonnaire. Es en cierta medida una representación de lo que pudo haber ocurrido con la propia directora, si las cosas no hubieran funcionado de la forma en que ocurrieron en su carrera creativa. Varda empezó su carrera como fotógrafa y también es una artista visual. Su obra artística puede ser considerada una experimentación constante, una reformulación y transgresión habitual de los principios del lenguaje cinematográfico, de la narración, así como de los mismos géneros y soportes fílmicos. Varda fue, al igual que Mona, una nómada que buscaba estar en continuo movimiento, desplazándose de un sitio a otro, pasando de un drama de pareja con tintes neorrealistas a una ficción de arte que mezcla realidad y fantasía, o los numerosos documentales que filmó, enfocados a los marginados sociales. Para ella, la distinción entre ficción y documental solo es una etiqueta genérica. Cuando las fronteras de dichos géneros se difuminan y la mirada subjetiva del autor se impone, las cosas se ponen interesantes. De ahí viene el término cineescritura, el cual describe los roles fundamentales del director, guionista y cinefotógrafo como elementos clave de un trabajo en conjunto que contribuyen a comunicar el mensaje de una película, razón por la cual se le asocia y hasta es llamada la precursora de uno de los movimientos más importantes del cine, la nueva ola francesa. Sobre la cineescritura, Varda declaró: "Cuando escribes una partitura musical, alguien más puede tocarla. Es una señal. Cuando un arquitecto elabora un plano detallado, cualquiera puede construir su casa. Pero para mí, no hay forma en que pueda escribir un escenario que alguien más pueda filmar, ya que el escenario no representa la escritura de la película. La cineescritura no es un guión. No son solo las palabras de la narración. Es elegir el tema, elegir la locación, la temporada, el equipo, elegir las tomas, el lugar de estas, la lente, la luz, elegir tu actitud hacia las personas, hacia los actores, luego eligiendo la edición, la música, elección de músicos contemporáneos, elección de la melodía de la mezcla, elección del material publicitario, el libro de prensa, el cartel, ya sabes, es un trabajo cinematográfico hecho a mano". La película inicia con un plano general de un campo de siembra, con algunos pinos y cipreses a los lados. La imagen evoca, como en otras cintas de Varda, una pintura de Cézanne de la campiña francesa. La cámara avanza en un traveling lentamente, mientras transcurren los créditos y se acerca a un hombre trabajando el campo. Puede verse que hay una casa invernadero hecha de plástico. La toma, que recuerda al inicio de la serie Twin Peaks, muestra al hombre recogiendo la hierba cuando observa un cadáver en una zanja. Corre con su jefe y le dice que ha visto a una mujer muerta. La policía llega y tras las primeras indagaciones estiman una muerte de causas naturales debido al frío. A pesar de ello, el hecho permanece enigmático. ¿Cómo murió? ¿Alguien tuvo que ver? ¿Quién era ella? Pareciera ser una vaga callejera que vivió al margen de la sociedad y su aparición levanta muchas preguntas y cuestionamientos. ¿De dónde venía y a dónde se dirigía? ¿Quién la conoció? La película estructura la narración como una especie de reportaje o falso documental, donde se recogen los testimonios de las personas que la conocieron durante sus días finales, combinados con flashbacks que recrean sus últimos meses de vida.
De hecho, la directora utiliza gente que realmente vive en las localidades en vez de actores. Una voz en off femenina explica que la mujer murió de causas naturales y que fue enterrada en la fosa común sin dejar rastro. Moi-même, je sais peu de choses d'elle, mais il me semble qu'elle venait de la mer. Esta es una de las claves estilísticas que Bardá utiliza para disipar las estructuras arquetípicas del cine. Mona es la extraña que llega al pueblo. Los habitantes que interactuaron con ella ofrecen múltiples puntos de vista acerca de ella. La estructura indagatoria del filme es un esfuerzo por reconstruir los días finales de Mona y descubrir la causa de su muerte, como si fueran las piezas de un rompecabezas que inevitablemente estarán incompletas y que, finalmente, revelan más acerca de los testigos que de la propia Mona, quien permanece indescifrable. Mais les râleuses et les chieuses, moi je les vire de mon camion. Remarque, elle était mignonne. Si ça se trouve, c'est celle que j'ai failli assommer l'autre jour dans les bungalows. Desde el inicio del relato se va delineando una visión anticipada de la libertad, que tendrá distintos significados según se trate del personaje. Mona no significa libertad, significa rebelión. J'aimerais mieux m'en aller. Cette fille qui est venue chercher de l'eau, elle était libre, elle va où elle veut. La narrativa pluralizada, como la llama la autora María de Verrou, ofrece la perspectiva de diferentes personajes, hombres y mujeres, de distintas clases sociales y étnicas. Este mosaico de opiniones, que incluyen puntos de vista, tanto feministas como machistas, revelarán contradicciones acerca de la vagabunda, que escapa al encasillamiento de una narrativa, tanto a nivel de la mímesis como a nivel diegético. Así como la muerte de Laura Palmer destapa todos los secretos de los habitantes de Twin Peaks, el paso de Mona por el pueblo y su subsecuente muerte es un catalizador que provoca en los demás una reacción y un reajuste. Je m'inquiète pour elle, tellement seule. J'aurais dû faire quelque chose. Je ne sais même pas son nom. Aquellos que interactuaron con ella en vida, ahora, después de su muerte, cuentan su historia, admitiendo haber sido cambiados, conmovidos o impactados por su presencia. Je le savais, ça devait arriver, je l'avais dit. Pauvre fille, ça va où elle est maintenant, si jeune. La independencia de Mona parece incomodar a los personajes. Algunos la admiran, pues, aunque se viva actualmente en una sociedad con libertades, se está sometido a las normas sociales. A quienes están más supeditados al patriarcado parece molestarles y la juzgan con una mirada sarcástica y burlona. Durante el transcurso de estas interacciones, entendemos que Mona ha escogido este tipo de vida errante como una alternativa a la vida y el trabajo de la sociedad convencional. Mais pourquoi vous avez tout quitté? La route et le champagne, c'est mieux. Un nuevo fenómeno social apareció durante los años 80 en Francia. Jóvenes mujeres aparecían en las carreteras y en los senderos. No estaban perdidas, habían decidido buscar su libertad de una forma salvaje y solitaria. Bardá solía encontrarlas y les ofrecía rides. En base a esas experiencias, escribió el papel de Mona. Je voulais faire un film sur ces jeunes qui n'ont pas de toit et qui n'aiment pas la loi. Je voulais filmer ce que veut dire liberté et saleté et raconter une fille jeune qui fait la route. Et c'est là que j'ai écrit le film Sans toi ni loi. El encuentro que Mona tiene con un pastor de cabras manifiesta dos ideas diferentes de libertad. El pastor le ofrece un propósito al prestarle un tráiler para vivir y un pedazo de tierra para cultivar, un acto altruista que Mona trata con indiferencia. Je choisis un milieu, un moyen terme entre la solitude et la liberté. Toi, c'est la liberté totale, tu choisis, mais tu as la solitude totale. Mais il vient un moment où, si on continue, je pense qu'on se détruit. El pastor es interpretado por un tipo que la directora conoció mientras trabajaba en la preproducción del filme, un maestro de filosofía que, junto con su esposa y su hijo, rechazaron la sociedad convencional y se fueron al campo. Su frustración con Mona deriva de su obstinada falta de proyecto o principios para su elección de vida. Elle est passée comme un coup de vent. Pas de projet, pas de but. Elle est inutile et en prouvant qu'elle est inutile, elle fait le jeu d'un système qu'elle refuse. Mientras él representa la contracultura de la generación del 68, que por utópica que pareciera, al menos tenía una concepción ideológica definida de su rechazo a la sociedad dominante.
Por el otro lado, Mona representa una revuelta carente de toda ideología, literalmente sin techo ni ley. Moi, si j'avais fait des études, je ferais pas comme toi. Parce que moi, ça m'a fait chier d'être secrétaire. J'ai quitté tous les petits chefs de bureau. Alors c'est pas pour en retrouver un à la campagne. Mona prefiere guardar silencio. En el discurso hay un acto violento. El silencio para ella es una manera de vivir tranquila. Derrida señala la paz como cierto silencio que va más allá de la palabra, una cierta posibilidad, un cierto horizonte silencioso de la palabra. Es difícil leer las señales de Mona. A veces parece contenta y confiada, tomando vino y liando cigarrillos, pero de pronto vemos sus defensas poco a poco decaer. Un día después del otro, se va hundiendo cada vez más. El otro elemento estilístico clave que utiliza la directora es una serie de planos laterales de seguimiento que sirven para mantener una importante distancia entre Mona y el espectador. Este recurso libera a Mona de la objetivación y el sensacionalismo. Durante estos planos, que son 12 en total, se escucha la misma música extradigética, una melancólica melodía de cuerdas. Mona pasa de un lado del encuadre al otro, pero la cámara no la enfoca por completo ni la sigue. Ella entra y sale del encuadre, y al final de cada plano, la cámara se detiene sobre distintos objetos, como son un tractor, una llanta vieja o un letrero en la calle. La cámara deambula al igual que Mona. Chaque travelling roule de droite à gauche, ce qui est un peu contrariant, car ce n'est pas le sens de la lecture, en tout cas en Occident. Chaque travelling dure 1 minute, plus ou moins, et nous accompagnons Mona sac au dos. La película no intenta resolver los misterios de la vida y muerte de Mona, ni descubrir sus secretos, solo estamos para acompañarla en su viaje. Mona, la chica que emergió de la más grande fuente de vida cual Venus, un espejo humano que refleja nuestra imagen fragmentada, confusa y contradictoria. Y hablando sobre jóvenes mujeres y misterios, te recomiendo el siguiente video sobre la película Picnic at Hanging Rock.